Southeast DX3. Encuéntralo en Automecano. El GAF Municipalidad de Ambato informa. A partir del 4 de enero puedes acercarte a cualquiera de los puntos de atención para el pago del impuesto predial. Si cumples con tus obligaciones tributarias hasta el 15 de enero, accederás al 10% de descuento sobre el impuesto. Del 16 al 31 de enero recibes el 9% de descuento. Y así sucesivamente cada 15 días hasta el 30 de junio. Puedes realizar tus pagos en el balcón de servicios del edificio matriz de la municipalidad, el edificio central, edificio municipal de la Dirección de Tránsito, TIA Laboral, edificio de servicios públicos, agencia de matriculación vehicular, así como las ventanillas de los mercados Modelo y Simón Bolívar. Recuerda que puedes hacer el pago en efectivo, transferencias o tarjetas de crédito. Gracias a tu contribución podemos realizar obras en beneficio de toda la ciudadanía y juntos hacer de Ambato la gran ciudad del Ecuador. GAF, Municipalidad de Ambato. Autorización número 01064. CNE, Elecciones Generales 2021. Hoy quiero proponerles algo. Hoy quiero proponerles que construyamos libertad, que construyamos esperanza y que construyamos un futuro mejor, con valor, con esfuerzo, con coraje y con trabajo duro. Es el tiempo de soñar y ser la Tungurahua que soñamos. José Antonio Romero, asambleísta por Tungurahua. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en La Hora de la Verdad. Como lo hemos venido haciendo estas últimas semanas, hemos invitado a un nuevo candidato para asambleísta de Tungurahua. Él es Fernando Gavilanes, quien representa al partido Creo, listas 21. Fernando, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fabricio. Para mí es un gusto poder estar dirigiéndome a toda la ciudadanía a través del diario La Hora. Vamos a conocer, amigos, un pequeño perfil del candidato de hoy. Fernando Gavilanes es el candidato principal para asambleísta por Tungurahua por el partido Creo, lista 21. Gavilanes tiene 54 años y es de profesión ingeniero en alimentos. Fue concejal de Ambato en la administración del alcalde Luis Amoroso Mora. En 2019 buscó la reelección, pero no pudo llegar nuevamente al Consejo Municipal. En la lista de Creo que acompaña a Gavilanes se encuentran Vanessa Cecilia Barros, Diego Proaño y Estefanía Salazar. Fernando, en la serie de entrevistas que hemos tenido ya con casi todos los candidatos, hay un criterio de la mayoría, de que están compitiendo con una gran empresa electoral y todos le apuntan a usted, al partido de Creo, porque es cerca de un banquero por la solvencia económica. ¿Cuánto gastan hasta ahora en la campaña? Bueno, la verdad es que más bien nosotros nos quejaríamos de eso porque claramente se ve y es evidente quienes han llenado toda la provincia con propaganda. Nosotros creo que lo hemos hecho a la medida de nuestras posibilidades y la verdad yo no tengo una cifra porque yo no manejo ese tema, tenemos una persona que se encarga del tema económico, por lo tanto lo único que puedo decir es que ha habido un esfuerzo y más allá de hacer propaganda durante esta época, nosotros hemos venido trabajando desde mucho tiempo atrás. Pero si no son ustedes los más solventes en la provincia, ¿quién son? ¿Quiénes son? Bueno, la ciudadanía tiene que ver quién tiene más presencia, usted, ¿no? pues, A nivel. Usted tiene muchas lonas, vallas, no digo que esté mal, ¿no? Simplemente digo, ustedes tienen una buena presencia publicitaria. ¿Cuánto tenían presupuestado entonces, si no tiene el valor aproximado de gastar? ¿Cuánto tenían presupuestado gastar en la campaña? Bueno, usted es un hombre de nosotros política, ya sabes. tenemos presupuestado lo que por ley
se establece por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuánto es el tope? Me parece que para asambleísta está alrededor de $28,000. Ya. Entonces ese presupuesto nosotros obviamente lo respetamos totalmente y hemos venido trabajando en función de esos números y bueno, a lo mejor hemos optimizado el gasto, porque eso sí, estamos con una persona que tiene ya mucha experiencia en este tema, porque ya hemos venido manejando varias campañas y lo que sí hemos hecho es optimizar el gasto. Fernando, justo hablando de política, usted ya está algún tiempo en la política, fue concejal de Ambato, en las elecciones anteriores volvió a ser candidato, no pudo estar ahora en el Consejo Municipal. Siendo un partido grande, porque es una de las fuerzas políticas del país, ¿qué pasó en las elecciones anteriores y qué no hacer para que no pase lo mismo? Tuvieron un revés importante las elecciones anteriores, si no estoy mal, solamente ahí tienen una alcaldía en Ceballos del partido. ¿Y cómo lo piensan hacer hoy? Bueno, yo creo que en la vida no siempre se gana. Yo toda mi vida fui deportista y aprendí a ganar y a perder. Y a veces son las circunstancias que se dieron y en esas circunstancias nosotros llevamos una parte negativa en los resultados y aceptamos Pero el ¿cuáles proceso. fueron las circunstancias? ¿Cómo evaluarían ustedes? Porque seguramente después de la fuerza que son, dijeron, en esto fallamos y no tenemos que volver a hacerlo. Sí, definitivamente nosotros tuvimos definido quién iba a ser nuestro candidato a la alcaldía durante algunos meses atrás de las elecciones. Se dieron luego situaciones que a veces se van de las manos y no se dio como nosotros habíamos planificado. Luego, a última hora, tuvimos que pedir que una persona que milita en el movimiento Creo acepte la candidatura a la alcaldía y eso de alguna manera trastocó los planes que nosotros teníamos. Pero bueno, eso ya es un pasado que nosotros lo hemos sabido sopesar y hacer el análisis respectivo en su momento y sabemos también los errores que cometimos, porque en definitiva si no se tienen unos buenos resultados, yo no tengo ningún problema de aceptar los errores, porque la vida no solo es de éxito, Así ¿no? es. ¿Y quién les dejó vestidos y alborotados? Luis Amoroso. Sí, fue público, el exalcalde Luis Amoroso tomó una decisión, la cual nosotros la respetamos finalmente. Yo creo que él tuvo una presión de todos los sectores y finalmente con esa presión a lo mejor no tomó la decisión correcta y terminó igual arrastrándonos a nosotros y prácticamente no tuvimos los resultados que nosotros hubiéramos querido, pero bueno, ahora estamos de cara a una nueva elección y las cosas están completamente diferentes. Para terminar este tema, y como buen dirigente o como buen deportista, hicieron la contratación anticipada. Ahora Luis Amoroso les está apoyando a ustedes, ¿no es cierto? Sí, yo creo que más allá de cualquier cosa hay que respetar las decisiones políticas, porque más allá de una relación política siempre hay una relación de amistad que es la que prevalece, y en mi caso los 5 años que tuvimos la oportunidad de estar en el consejo con el alcalde Amoroso, hicimos una buena amistad más allá de la relación política y yo respeté como el que más la decisión que él tomó al final. Y luego, bueno, los resultados se dieron, tuvimos la oportunidad de conversar después y llegar a la conclusión de que no hicimos lo correcto y por eso se dieron los resultados que se dieron. Los dos se equivocaron. Yo creo que nos equivocamos todos quienes estuvimos alrededor de querer una candidatura respaldada por varios movimientos políticos a favor del ingeniero Amoroso. ¿Y va a ser su próximo candidato a alcalde? No podría decirlo porque todavía falta mucho tiempo para aquello. En este momento nosotros estamos mirando el presente y el presente lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. El 7 de febrero serán las elecciones y estamos completamente concentrados en las elecciones del 7 de febrero. Estimado Fernando, Lasso es uno de los candidatos que, digamos, bueno, ya tiene varias campañas, tiene números duros también, pero hay mucho cuestionamiento frente a lo que podría hacer Guillermo Lasso en su gobierno, precarizar el empleo, sobre todo eso, ¿no? Fortalecer más a las empresas, a las grandes corporaciones. ¿Cómo ustedes están logrando quitar esa imagen que tiene la gente frente al candidato Lasso al ser banquero? Bueno, Fabricio, yo creo que nosotros hemos vivido 14 años de un sistema que se basó en la mentira,
en el engaño, en la distorsión de la verdad. En ningún momento Guillermo Lasso ha dicho que quiere precarizar el trabajo, el empleo, de ninguna manera. Lo que nosotros claramente hemos dicho que vamos a respetar los derechos de los trabajadores adquiridos en función del código laboral que está vigente por más de 8 décadas, pero es un código que ya ha perdido vigencia en función de la realidad del país. Además es ambiguo y se ha parcheado a lo largo de todos los gobiernos que han pasado. Por lo tanto, nosotros lo que hemos propuesto es una ley de oportunidades laborales, en donde, respetando los derechos actuales de los trabajadores que adquirieron a través de ese código, vamos a procurar o a dar paso a la contratación por horas, porque en la actualidad, Fabricio, ese sería el eje de la ley, sí, la contratación por horas. Exacto, hay 1 millón de desempleados en el Ecuador. De cada 10 ecuatorianos, 8 están en el subempleo, desempleo o en la informalidad. Por lo tanto, ¿qué hacer con esas personas que no tienen trabajo? Además, de acuerdo a las últimas estadísticas, Fabricio, 370,000 familias en el Ecuador este momento no tienen qué comer, no tienen cómo llevar el pan a la mesa. No podemos seguir con ese código de trabajo definitivamente, porque ese es precisamente el resultado de tener un código como el que tenemos. ¿Usted cree que entonces el problema de no generar empleo es la camisa de fuerza que tienen ahora las empresas para contratar personas? Yo creo que sí, porque hay muchas empresas, fábricas aquí en Tungurahua, por ejemplo, que tienen una capacidad instalada para trabajar los fines de semana o para extender la jornada laboral, pero no lo pueden hacer porque no pueden contratar por horas. Ese 1 millón de empleados por lo menos van a tener la posibilidad de ingresar a un trabajo, qué sé yo, durante 4 o 6 horas de una manera legal, y por lo tanto tendrán acceso también al sistema legal de salud, que es el seguro social. Pero ¿qué hacer con el otro lado? Estoy de acuerdo en eso, y hay una camisa de fuerza que se le pone al empleador, pero también pasó lo de la tercerización. Usted sabe que antes también se tercerizaba y se explotaba realmente a los empleados. ¿Cómo hacer también, cómo equiparar, cómo tener equilibrio? Bueno, yo creo que, como siempre he dicho, en todo gobierno, en todo sistema, la materia prima somos los seres humanos para ejecutar. Y si los seres humanos no tenemos la preparación, el conocimiento, y mucho peor, actuamos corruptamente, por más sistema o por más modelos que se dé de contratación, no vamos a tener resultado. Por lo tanto, quienes estén al frente del gobierno, quienes estén al frente de los ministerios o haciendo leyes, tienen que ser personas honestas para realmente trabajar en beneficio de quien más lo necesita, que es aquel que no tiene trabajo. Hay algún paréntesis, vamos a seguir hablando de economía, son las propuestas. Usted habla de honestidad y corrupción, y es un tema de fondo. Todos hablan de honestidad y corrupción, pero por ejemplo usted empezó campaña adelantada. ¿Eso también no es ser deshonestos? Bueno, nosotros en ningún momento empezamos una campaña adelantada, sino el Consejo Nacional Electoral ya nos hubiera observado. Lo que nosotros hicimos es llegar a la ciudadanía para presentarnos con nuestras propuestas, pero además, Fabricio, hay algo que es fundamental, porque se nos criticó mucho del tema de la campaña Salvar Vidas. Nosotros estábamos frente a una encrucijada. ¿Qué hacemos si en el país está muriendo la gente? Si no hay medicinas. No me refiero a eso, Fernando. Me refiero a su campaña en Facebook, en la web, antes de que el Consejo Electoral autorice la campaña. Nosotros, si usted revisa en nuestros posts, en nuestras publicaciones, en ningún momento estábamos invitando al voto. En este momento sí hacemos publicidad invitando al voto, que ahora se lo puede hacer, pero antes lo que hacíamos es presentarnos, obviamente, presentar nuestras propuestas y darnos a conocer. Imagínese lo que es simplemente más bien, yo he criticado una cosa, Fabricio. Yo no puedo concebir que si hay políticos que quieren llegar a un cargo público, se activen 2 o 3 meses antes de una elección. Eso para mí es una irresponsabilidad. Nosotros sí venimos construyendo este proyecto durante muchos años. ¿Cómo es eso que se activan? Que formen una estructura, que creen un plan de gobierno. Un plan de gobierno no se crea de la noche a la mañana, perdóneme, Fabricio. Nosotros hemos creado nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno, producto de una construcción de casi 10 años. Guillermo Lasso ha recorrido el país por más de 8 ocasiones, conversando con la ciudadanía,
recibiendo sus inquietudes, sus necesidades, hasta sus angustias. Pero se ha construido un plan en función de todos esos recorridos y de todas esas conversaciones con sectores gremiales, con asociaciones, con sectores productivos. Así se construye un plan con responsabilidad. ¿Usted cree que 3 meses antes de una campaña yo me activo, busco al apuro quién quiere ser candidato? Yo no creo que sean así las cosas. En eso estamos de acuerdo y eso es una crítica a los partidos políticos. Solamente comienzan a trabajar 3 meses antes, acaban las elecciones y regresan a otras elecciones. Y cerraron la puerta. Fabricio, es. nosotros después de las elecciones seccionales, que para nosotros ya conversamos sobre los resultados, no fueron buenos. A la semana siguiente estuvimos reunidos planificando la campaña o las elecciones de este año. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidad para sacarle adelante al país. No creo que en 3 meses uno pueda llegar con propuestas o construir un proyecto para solventar los problemas graves que tiene el Ecuador. Y siguiendo con este tema, no está en sus planes, no está en sus proyectos de propuestas de campaña. ¿No creo que sería bueno discutir sobre el Código de la Democracia, reformar? Son 18 candidatos aquí. Es demasiado, es exagerado. Y no porque no puedan participar, porque habría que preguntarse la capacidad que tienen para ser candidatos. Si son 18 buenos candidatos, perfecto. Qué bueno, pero usted sabe que no son así. ¿No cree que hay que repensar el Código de la Democracia? Definitivamente. El sistema de partidos, de movimientos. Sí, definitivamente hay que reformar el Código de la Democracia. Hay 270 partidos políticos. Hay partidos políticos hasta cantonales que este rato no representan a nada. Yo creo que ese Código de la Democracia justamente fue creado para generar una dispersión y para fortalecer al movimiento que tenía vigencia durante estos 14 años de socialismo del siglo XXI, y prácticamente se mandó a que se creen partidos políticos, pero de una manera desmedida. Yo creo que eso hay que cambiar. Yo creo que los movimientos políticos tienen que tener un sustento doctrinario, filosófico, un sustento que realmente tenga bases como para saltar a una contienda electoral y generar propuestas sólidas y tener una estructura. Fíjese, Fabricio, nosotros aquí en Tungurahua hemos venido construyendo la estructura territorial de nuestro movimiento durante 10 años. Nosotros tenemos directivas en todos los cantones, casi en todas las parroquias rurales. Tenemos directivas en las 9 parroquias urbanas de aquí a Ambato y tenemos células barriales, pero eso no se le hace de la noche a la mañana. Eso es un proceso largo de conversar con la gente, de proponerles el proyecto nuestro, de indicarles qué es lo que nosotros creemos, hacia dónde apuntamos. Es un proceso completamente largo. Pero para concluir esto también habría que pensar, creo que en todo el sistema democrático, porque dejan también a la subjetividad como lo que le había planteado. Dice, no estuve haciendo campaña, me estuve presentando. Que también, y no solo usted, varios candidatos hicieron eso antes que el CNE autorice. O lo mismo que está pasando con el candidato ahora Álvaro Noboa, que no le logran inscribir o no se inscribe, se inscribe. O sea, creo que también deja muchas subjetividades el actual Código de la Democracia y cómo actúan los candidatos. Bueno, por lo menos nosotros no hemos actuado al margen de la ley, porque si no, como le dije hace un momento, el Consejo Nacional Electoral ya nos hubiera observado o nos hubiera mandado un comunicado. Sí, llamando pero es bien retractación. Subjetivo, ¿no? Si usted se presenta... Pero precisamente, Fabricio, o sea, lo que no decía los afiches código, es vote por mí. precisamente es por el Código de la Democracia. Sí. Usted sabe que en el derecho lo que no está permitido... Lo que no está prohibido está permitido. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces nosotros no estamos actuando al margen de la ley. Pero hay que pensar eso, ¿no es cierto? Así es. Regresando al tema económico que había hecho este paréntesis, plantean esta ley de oportunidades laborales que me explica para poder contratar por horas. Hay otro proyecto que ustedes tienen que es la ley de régimen tributario interno y código de la producción. ¿A qué se refiere? ¿Qué tendría esta ley? Bueno, nosotros básicamente ahí proponemos una reforma tributaria. Una reforma tributaria en donde se bajen impuestos de ciertos impuestos que han afectado al aparato productivo. ¿Cuáles, usted es un hombre de empresa también, cuáles cree que son necesarios? Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas es un impuesto que se debe eliminar, porque ha evitado que vengan empresas a invertir en el país. Y es fácil comparar. Fíjese, en Perú y en Colombia existen inversiones extranjeras, en Colombia casi alrededor de 15.000 millones de dólares. En el Perú alrededor de unos 7.000, 8.000 millones de dólares. Aquí en el Ecuador el año anterior casi alrededor de 500 millones de dólares. Prácticamente hay una diferencia abismal. ¿Es por qué? Porque tenemos ese impuesto a la salida de divisas que más
que impuesto a la salida de divisas. Me parece que es un impuesto que prohíbe el ingreso de capitales. Además, Pero lo que plantean los otros es que es más bien una forma de limitar que tanto dinero se vaya al extranjero, que tanto dinero de los ecuatorianos mismos. pero ahí hay que hacer una reforma estructural, hay que reformar muchas leyes y hay que fortalecer el sistema judicial, porque la gente acá no viene a invertir porque el sistema judicial deja mucho que desear, no tiene seguridad jurídica. Y obviamente los capitales, más bien con el tipo de sistema de gobierno que también tenemos, tienden a irse. Pero si nosotros fomentamos la inversión, hacemos leyes que fomenten que muchas empresas internacionales se asienten en el país y que inclusive las inversiones privadas nacionales se generen de una manera más abierta, las cosas van a cambiar, pero para eso también hay que cambiar el sistema de leyes y el sistema jurídico en el país. ¿Qué otra reforma tributaria plantearían? Una es eliminar la salida de divisas. Focalizar, por ejemplo, el IVA en sectores estratégicos. Bajar. Como por ejemplo, sí, como por ejemplo el turismo. El turismo está seriamente golpeado en la actualidad. La gente, obviamente, producto de la pandemia, no sale de vacaciones, no hace turismo. Y, por ejemplo, yo he estado en Baños y la diferencia a tiempos normales es abismal. Entonces, hay una situación crítica que el momento en que se mejore el control de la pandemia o vengan las vacunas y por lo menos un 50% de ecuatorianos estemos vacunados, hay que reactivar esa economía. Para reactivar la economía tenemos que focalizar el IVA, qué sé yo, bajar al 10% en este sector. Solo bajar, no subir del 12%. Para nada. Yo creo que nosotros lo que menos pensamos hacer es subir impuestos. Mientras el correísmo está diciendo que va a subir el impuesto, por ejemplo, de la herencia al 75%, el impuesto a la salida de divisas al 27%, el impuesto del IVA al 17%, nosotros vamos a bajar ciertos impuestos y realmente al subir impuestos, agravarle más impuestos a las empresas, prácticamente le estaríamos matando al aparato productivo del país. ¿Qué otra reforma en la parte tributaria de impuestos propondría? Bueno, nosotros dentro de esta reforma tributaria también queremos, lo que usted manifestaba hace un momento que se me fue, que era, se me fue el tema, pero también era algo importante que usted manifestó. Y bueno, en definitiva, lo que nosotros queremos es promover la inversión extranjera, promover la inversión privada. Y para eso obviamente hay que focalizar el IVA y bajar el impuesto a la salida de divisas. Lo que se me olvidaba, que es el tema de bajar ciertos aranceles que afectan, por ejemplo, al sector agrícola, de los insumos agrícolas, de los equipos agrícolas. Los agricultores también están padeciendo, están pasando una situación económica complicada. Pero nunca el problema, bueno, es una ley, pero también es un problema del Ejecutivo. Nunca le ha tomado importancia el presupuesto del Estado es 200 millones para el sector agrícola y 7 veces más para defensa, por ejemplo. Así es, lamentablemente aquí al sector agrícola siempre se le ha tenido de lado. Yo creo que en otros países desarrollados, y usted debe conocer, Fabricio, prácticamente lo único que se subsidia es precisamente la agricultura, porque estamos hablando de cubrir una necesidad más básica que tenemos los seres humanos, que es la alimentación. Por lo tanto, hemos sido claros, inclusive se va a generar un crédito de $1.000 millones a 30 años plazo al 1% para el sector agrícola, sobre todo a los pequeños agricultores. Eso es lo que está planteado dentro, en cambio, del plan de gobierno del Ejecutivo. Hay un planteamiento que siempre le critican a Guillermo Lasso, ¿por qué él no baja el interés y sí lo va a hacer cuando sea gobierno? Bueno, usted más que mí debe saber que los bancos no fijan la tasa de interés. Para eso hay un organismo del gobierno que es la Junta Bancaria, que se encarga de fijar la tasa de interés. Y acordémonos que son funcionarios del gobierno. Y Correa estuvo 10 años y Moreno 4 años, porque ellos no, a través de esa institución, no bajaron las tasas de interés. Los bancos no pueden bajar la tasa de interés. Porque es un problema de mercado, también necesitan estabilidad, necesitan bajar costos de producción, algunos costos Así es, para bajar las tasas de interés no es cuestión de decir, bueno, bájese la tasa de interés, porque hay que entender una cosa, los bancos reciben capitales internacionales a una tasa de interés y los costos operacionales ellos calculan en función de esa tasa de interés, igual que le suma los costos de operación. Pero además hay una cosa, los bancos deben manejar responsablemente los recursos de miles de ecuatorianos que confiamos en los bancos. Hay gente que deposita sus ahorros de toda la vida
Por lo tanto, los bancos tienen que manejarse de una manera bien responsable. No es cuestión nomás de decir que bajen las tasas de interés. Debe haber un estudio técnico y las condiciones del país deben ser otras. Hasta, por ejemplo, bajar el riesgo país, que de eso también depende la tasa de interés. Otra de las propuestas en lo económico de ustedes son simplificación de la legislación comercial y societaria. ¿A qué se refiere esta simplificación? Bueno, usted sabe que para crear empresas los requisitos son demasiadamente enormes. Hay gente que muere en el intento porque nos piden papeles, pero de todo color y de todo sabor. Mi hijo, por ejemplo, estaba haciendo un emprendimiento antes de la pandemia. Créase que le costó muelas, como se dice vulgarmente, poder sacar el permiso de operación. Y ahora, por ejemplo, después de la pandemia, él decidió cerrar su emprendimiento y para eso también después tuvo que cerrar el RICE y le dicen que si cierra el RICE, él no podrá volver a sacar el RICE durante un año. O sea, limitan totalmente el emprendimiento. Una propuesta estructural de facilitar. Totalmente, o sea, hay que facilitar los trámites, los papeles. Obviamente eso tampoco quiere decir de que se va a permitir cualquier cosa, ¿no? Pero hay muchos papeles que se pueden obviar. Por ejemplo, yo siempre he dicho, los jóvenes que salen de la universidad, ¿sí?, que quieren emprender, quieren hacerse un crédito, le piden 2 años mínimo de pasado crediticio, le piden un pasado crediticio. Un joven que sale recién de la universidad, ¿qué pasado crediticio puede tener? Pero ¿quién va a resolver eso? Porque como usted decía, los bancos tienen que cuidar los ahorros. Sí. Y va a ser muy riesgoso entregar a un joven sin... Pero sin debe haber una institución que puede ser privada o pública o del mismo banco que acompañe esos emprendimientos para que tengan éxito. Porque en la actualidad, Fabricio, de cada 100 emprendimientos, 100 cierran al primer año. Es producto de que de pronto no hay quien acompañe para generar éxito en ese emprendimiento. La Corporación Financiera Nacional, los bancos del Estado son los que acompañan estos procesos, las corporaciones. Yo creo que no lo hacen de una manera técnica y eficiente y por eso son las estadísticas, ¿no? No es suficiente con la propuesta que ya hizo el gobierno y que ya está hecha de las sociedades anónimas simplificadas, por ejemplo, de que se creen. Yo creo que, por ejemplo, ese es un buen paso, pero no es suficiente porque hay diferentes tipos de empresas, usted sabe, entonces yo creo que tiene que ser integral. Vamos a hablar de otro tema también fundamental, que es la educación. Ustedes también proponen, dicen reforzar la autonomía universitaria. ¿A qué se refieren reforzar? Bueno, yo creo que en los últimos años la autonomía universitaria se ha perdido totalmente. Yo creo que hay que darle ¿Pero en qué independencia. Se ha perdido? ¿Por qué no es autónoma Independencia. ahora? ¿Por qué? Porque primero los rectores de las universidades siempre son direccionados por el gobierno. Y acuérdese, Fabricio, antes, que los decanos eran elegidos por la fuerza de cada facultad. Ahora son puestos a dedos por el rector. Y eso es una manera de politizar a las universidades. Pero siempre estaba politizada, ¿no? En la época de Correa. Antes, usted debe conocer, también estaba politizada y era una pelea entre los chinos, entre los cabezones, entre todo el mundo, y sigue politizada. O sea, pero verá, yo creo que no era tanto como ahora la influencia del gobierno en las universidades. Es que al decir politizada, no estamos hablando de la política que se genera internamente. Claro, en las que es natural y que es buena, digamos. Claro. Porque son varios poderes ahí. Así es, pero eso es la independencia de las universidades. Al decir politizada estamos hablando de la injerencia del gobierno y ese es un problema. Y para eso se crearon las instituciones como el CENESID, para tenerles a las universidades. ¿Usted cree que hay que eliminar el CENESID? Al hablar de eliminar el CENESID, que yo creo que hay que eliminarlo, no estamos hablando de eliminar las competencias que se tienen que generar desde algún organismo para controlar las universidades. ¿Pero por qué eliminar si ya existe? Pero lamentablemente está concebida justamente desde el ámbito que yo le estoy diciendo. O sea, prácticamente desde ahí se dirige toda la politización de las universidades. Y eso está a la vista. La influencia del gobierno en las universidades durante el correísmo fue enorme. Y eso hay que evitar. Las universidades tienen que tener su autonomía y su independencia, porque los jóvenes no tienen que ser adoctrinados por ninguna filosofía, por ningún sistema, por ningún
partido político. Los jóvenes tienen que tener capacidad de discernimiento, capacidad de análisis. Desde las escuelas, en el correísmo, el pensum de estudio, indujeron para el adoctrinamiento. Inclusive de lo que sabíamos se mandaban deberes respecto a las sabatinas, a los niños, a los jóvenes. Eso es una manera de adoctrinar. La educación tiene que ser independiente, los jóvenes tienen que crecer libres, con capacidad de análisis, con libertad de análisis. Ahí ustedes plantean justo en los estudiantes que se elimine la prueba ser bachiller, definitivamente. Como está concebida, lo único que ha pasado es que muchos jóvenes se sientan frustrados por no haber podido ingresar a la universidad. Porque aquí hay un tema, Fabricio. Hubieron prácticamente 173,000 postulantes en el primer trimestre de este año. ¿Y sabe cuántos ingresaron? 130,000, 133,000. Prácticamente más del 40% de los estudiantes que van a la universidad no pudieron ingresar. Pero Fernando, es porque no hay espacio también, pues. Porque no hay espacio. No es porque también. el examen les dice quédense fuera. No hay dónde estudiar. No, aparte de eso, no hay espacio. Obviamente, hace falta construir más universidades. Por ejemplo, aquí en Ambato, aquí en Tungurahua, en la zona central del país, hace falta otra universidad pública. Tenemos la universidad técnica, que obviamente ha crecido en cuanto a profesiones, pero hace falta otra universidad pública aquí en Tungurahua, me parece a mí. Sí, estoy de acuerdo. Necesitamos primero espacio para que los chicos puedan estudiar. Pero también no le parece que ahora todo el mundo quiere tener masterado, que no está mal, digamos que quieren tener. Pero salen con masterado, 3 masterados, 2 títulos y no tienen que hacer. Pero es que es por la exigencia que dio el correísmo para que puedan trabajar en el sector público. Y hasta para ser profesor usted tiene que ser dependiendo del nivel PhD. Entonces, el costo, la inversión que se realiza para sacar un masterado, para sacar un PhD, es altísimo. Y después muchos jóvenes vienen con maestrías en Europa, en Estados Unidos, y regresan al país y no tienen en dónde trabajar. ¿Qué es lo que pasaba con los becados del Senacid? Así que no es. podían ni pagar el crédito. Así es. Vea, yo me reuní justamente con la asociación de becarios, y lo que están pasando definitivamente es agobiante y angustiante. Primero, a muchos becarios no les están pagando. Segundo, regresan al país y acuérdense que les exigen que trabajen. Cuando regresen al tercer mes ya tienen que estar trabajando para pagar, no para pagar, sino para que devenguen la beca. O les toca pagar. Y como no hay trabajo, llegan los 3 meses. Y les toca ahí sí pagar, pues. Tienen que pagar. Pero si no tienen trabajo, ¿cómo van a pagar? Pero ¿qué va a pasar teniendo muchos más estudiantes que entran a la universidad y que salen de la universidad? Pero es que todo tiene que ser una reforma estructural. Todo tiene que ser una reforma estructural. Crear nuevas universidades, pero no las universidades que creó Correa como Yachay, por ejemplo, con una inversión descomunal, con sobreprecios descomunales, pagando a asesores internacionales que no venían ni acá al Ecuador, sueldos de $18,000. Imagínense ese despilfarro enorme, cuando tranquilamente primero hubiera fortalecido algunas universidades, la misma universidad técnica, o creado otra universidad que permita materias y crear las carreras técnicas, que para mí es fundamental también, definitivamente. No solo los títulos terminales de universidades, sino carreras técnicas. Exacto. Pero también eso es otra, perfecto, si se están quedando chicos afuera, chicos les obligan a estudiar cosas que ellos no quieren estudiar, las pruebas no van al nivel educativo que les dan en el colegio, pero ¿qué hacer también con lo otro que antes pasaba? Ingresaba todo el mundo, desertaban a la mitad, había un costo para el gobierno alto, para el Estado alto de esas personas que digamos no debían haber estado estudiando. Mire, siempre ha habido un índice de deserción altísimo en las universidades, producto de diferentes circunstancias. Hay jóvenes que entran a las universidades y que se dan cuenta que lo que están estudiando no es la carrera que realmente requieren o que quieren, o si no, la situación económica de la familia ha desmejorado y ya no tienen la capacidad para sostenerle al joven estudiando. Siempre ha habido, por eso la alternativa son las carreras técnicas, que les permitan a corto plazo poder tener una carrera técnica y poder trabajar. Yo creo que, como le dije hace un momento, la reforma definitivamente es integral. No se hizo nada bien en la época de Correa. Bueno, yo creo que si usted analiza todo lo que se hizo, siempre habrá algo que decir, definitivamente. Yo al menos quisiera encontrar algo en donde uno diga, sí, esto hicieron bien,
y no hay nada por debajo y no hay actos de corrupción. Yo creo que todo lo que hicieron, desgraciadamente, estuvo plagado de actos de corrupción. Es lamentable decirlo, yo quisiera decir lo contrario, pero hay que decir la verdad. Fernando, algo que va de la mano con el tema educativo que estamos conversando es una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿A qué se refiere la reforma que ustedes proponen? Por ejemplo, Correa prácticamente construyó las escuelas del Millennium. Y las escuelas del Milenio, para mí en lo personal, como que tienden a desculturalizar a los sectores indígenas, desde el punto de vista incluso de los pensum de estudios. Yo creo que hay que regresar también a las escuelas rurales que tenían antes, porque hay muchos niños que no pueden estudiar producto de la lejanía con las escuelas del Millennium, que además Correa siempre dijo que transformó la educación nivel medio con la construcción de las escuelas del Millennium, y las escuelas del Millennium significan el 2% del sistema educado a nivel del pero colegio. eso no necesita una ley legislativa, pues eso el presidente que llegue lo puede hacer. No, porque aperturar las escuelas que ahora están cerradas, lo pueden hacer. Sí, pero eso es parte de, sí, pero desde la legislatura nosotros tenemos que crear leyes para precisamente lo que usted dijo, fomentar las bases culturales de los sectores indígenas. Con el bachillerato unificado, ¿están ustedes de acuerdo? ¿Propondrían cambiarlo? Sabe que yo conversé, eso hay que estudiarlo a mayor profundidad. Yo estuve reunido con algunos docentes, profesores de colegios, y ellos me decían que sería muy viable regresar a las especialidades que habían antes en los colegios, es decir, físico, matemático, químico, biólogo, sociales y otras carreras que permitían al estudiante ir escogiendo desde el colegio más o menos la tendencia que van a estudiar en la universidad, que definitivamente con los cambios que se hicieron, las cosas no han funcionado y no se han tenido los resultados que se han esperado. Pero yo creo que eso amerita un análisis más profundo de la realidad y los resultados que tengamos en la actualidad. Algo que es otra cosa que es una preocupación permanente y que no funciona décadas es el seguro social. Y ustedes proponen personalizar el sistema de seguridad social. ¿A qué se refiere personalizar el sistema de seguridad social? Bueno, si usted quiere sacar un turno, ¿qué pasa? Tiene que hacer una llamada y le atienden y le llaman para 3 meses cuando se trata de un tema de especialización. Eso es impersonal. Pero es operativo, no es de la legislación, pues no van a cambiar la ley para hacer pero eso. Cuando se trata de enfermedades urgentes, ni aún así le pueden atender en el seguro social. No, eso estoy de acuerdo, digo, pero no tienen que cambiar la ley. Tiene Así que ser es. eficiente, pero ustedes ponen una reforma a la ley de seguridad social para hacer esto. Claro, porque a través de la ley se tiene que fortalecer los hospitales y los procesos, más que nada. Los procesos sí se pueden generar a través de una ley. Pero el seguro social ha sido que se van llevando la plata en camiones los mismos gobiernos y no le pagan nunca. Y claro, por eso se desfinancia y no pueden atender bien. Es que eso depende de la institucionalidad del seguro social, que hay que darle independencia. Porque no puede haber un representante que sea el director del seguro social del gobierno. ¿Usted cree que debería ser porque de los afiliados? Porque los fondos del seguro social son de los afiliados, no es del gobierno. Y quienes tienen que manejar esos recursos son quienes son parte del seguro social, definitivamente. Otro tema que no está en sus propuestas de trabajo, que no sé cómo así lo puso, algunos temas no ha puesto, que me encontré viendo sus redes, fue una ley de deporte. Primero, ¿por qué no lo puso en el plan de trabajo, una ley de deporte? Bueno, en realidad hay cosas más urgentes que hay que darle prioridad en el país, como es el tema económico, como es el tema de la salud, del seguro, de la salud, de la seguridad, de la educación. Pero de seguridad tampoco encontré nada en su plan de legislativo. Sí, porque, bueno, desde la seguridad, quien sí realmente tiene mucho que hacer es el Ejecutivo, definitivamente. ¿A qué se refiere con la ley de seguridad? Lo que nosotros tendríamos que hacer, obviamente, es radicalizar las penas a través del COIF, ¿no? Yo creo que sí. Pero se ha demostrado que en países y en estudios que con penas más duras no baja la delincuencia. Pero tampoco puede ser lo que pasa en el país, pues.
que quien se roba los recursos de los fondos públicos del país pague 6 años de cárcel con buen comportamiento, le bajen a la mitad y salga a disfrutar del dinero mal habido. Yo creo que en eso hay que ser equilibrado. En temas de corrupción. Sí, y hay que radicalizar definitivamente las penas. Hay muchos delincuentes que pasan desfilando, sí, pasan un día en la cárcel y salen por las mismas. Pero eso no es problema de la ley. Porque la ley deberían estar 24 años, 20 años, 18 años de las leyes. Son leyes, son penas altas. Pero el problema no es la ley. Claro, pero dentro de todo esto, aparte de la ley, se tiene que independizar la función judicial. Y obviamente para eso los procesos que derivaron en la nominación de los jueces fueron totalmente amañados. Por eso tenemos los problemas que tenemos en la justicia. Muchas sentencias a personas inocentes y prácticamente se hacen de la vista gorda para delincuentes de cuello blanco que han robado al país tantos recursos y que caminan libres como que no ha pasado nada. Y que además les dan la oportunidad de salir fuera del país. Pero regresando a lo que usted decía sobre la ley del deporte. Terminemos ya, vamos a hablar de seguridad, porque tenía otra consulta. Pero cuando dice endurecer penas, ¿es sobre todo en corrupción o piensa usted en la pena de muerte, en la cadena perpetua? No, en corrupción. En temas de corrupción. En temas de corrupción. ¿Con la ley de extinción de dominio que ya se aprobó en la Asamblea no es suficiente? Bueno, yo creo que hay cosas que mejorar en esa ley. La estuve revisando. Me parece que, bueno, lo fundamental es que tengamos una ley, que ya tenemos una ley de extinción de dominio para recuperar la plata robada de quienes lamentablemente aprovechándose de un cargo le robaron al país, pero además se da paso a la confiscación de los bienes, que eso es importante. Pero yo creo que los procesos hay que revisarlos, para hacer más viable y más real y que se vean resultados, sobre todo en esas confiscaciones o en la recuperación de los fondos. En el tema de seguridad mismo, para concluir este punto, también un candidato propone el libre porte de armas y se habla en el país. ¿Usted estaría de acuerdo que los ciudadanos portemos libremente armas? Bueno, si es que hay una ley que garantice que con responsabilidad los ciudadanos pueden portar armas, yo creo que sí, porque los delincuentes andan armados hasta los dientes. La policía no tiene el nivel de armas que tienen los delincuentes. Por lo tanto, ahí también, en todo tema, todo es integral. A la policía hay que fortalecer su institucionalidad y dotarles de armas de última generación para que puedan enfrentar a la delincuencia que se ha ganado en las calles. Pero, Fernando, aquí, porque se cruzan el semáforo, se bajan a dar puñetes. Culturalmente estamos preparados, pues sí se pagan un tiro en la esquina todos los días. Bueno, acuérdese que antes se permitía el porte de armas por parte de la ciudadanía y no se tenían los problemas como para haber desarmado a la ciudadanía y armado a la delincuencia como está armada la delincuencia, porque a usted entran a su casa delincuentes que usted ve que ya están ingresando armados, usted no puede hacer nada sino simplemente entonces esperar que le roben, que le asalten y que en el peor de los casos les vayan violando a sus hijas o vayan matando a alguien y usted se queda ahí sin poder hacer nada. A mí no me parece eso justo. Si usted, por ejemplo, le ve a un delincuente ya subiéndose a la pared y hace un tiro al aire nomás, ya sería una medida de disuasión. No, seguramente que sí. Yo lo que le digo es culturalmente. Seguramente que sí, pues estamos preparados para eso y le digo por qué. ¿Sé cuántos 18 muertes violentas se dieron el año anterior en Tungurahua? ¿Sé cuántas fueron hechas por delincuentes? Ninguna. Ninguna. Todas fueron entre conocidos, entre amigos, entre familiares. Esas son las muertes violentas. ¿Se imagina con armas de ellos? Pero habría que pesar cuántos asaltos también se han dado, cuántos asesinatos también se han dado por parte de la Aquí delincuencia. Ningún asesinato de delincuentes. Aquí en Ambato, bueno, en Tungurahua ninguno. Por suerte, de alguna manera no se tienen los niveles que en algunos barrios de Quito y Guayaquil y de la costa, ¿no? En donde la situación es totalmente diferente. Sí, pero con el nivel de femicidios, de violencia intrafamiliar, de lo que le cuento de que todas las muertes violentas fueron entre conocidos, entre familiares, entre amigos, con las armas va a ser esto una matanza. Pero dése cuenta, de alguna manera tenemos los ciudadanos que defendernos de la delincuencia. Si bien es cierto, en la actualidad las cifras de alguna manera manifiestan lo que usted dice,
pero eso no quita de que con el tiempo, de la manera como está creciendo la delincuencia, no va a pasar algo diferente. Y la ciudadanía vamos a estar indefensa frente a los delincuentes que están armados, como dije, hasta los dientes. Y usted recuerde, Fabricio, hasta hace, no me acuerdo si 15 o 20 años atrás, se permitía el uso de armas por parte de la ciudadanía y no se tenía cifras de las que nos haría pensar que va a ser un problema el hecho de que un ciudadano porte un arma. Pero ahora pero mire las cifras de violencia que ahora tenemos, también no eran las de hace 15, 20 años. Y en otros países, como Estados Unidos, más bien se está luchando por que se deje tener armas. Hay 500 personas mueren cada día a causa de la violencia con armas en el Yo mundo. creo que mediante una ley, como le dije hace un momento, que inclusive pida ciertos requisitos del ciudadano como para permitirle portar armas, yo creo que va a ser primero un tema disuasivo para la delincuencia. Si la delincuencia sabe que ya los ciudadanos pueden portar armas, de alguna manera se van a cuidar también. O se van a armar el doble ellos en este país que puede crecer el mercado negro de armas. Puede ser. Hablemos de la ley de deporte, que no estaba en su plan. ¿Qué plantea en la ley de deporte? ¿Qué habría que hacer para promover el deporte? Bueno, yo puedo hablar con pleno conocimiento porque primero fui deportista y he sido toda mi vida dirigente deportivo en los diferentes niveles del deporte. Porque hay que decirle a la ciudadanía, existe el deporte formativo que lo rige las federaciones provinciales del Ecuador. Existe el deporte de alta competencia que está dirigido por las federaciones ecuatorianas por deporte. Existe el deporte recreativo que está a cargo de los gobiernos municipales. Y yo he tenido la oportunidad de estar en todos los ámbitos del deporte. Por lo tanto, yo sí puedo decir que la ley que se aprobó en el 2010 politizó al deporte, porque hasta la manera de cómo se eligen las dignidades en el deporte prácticamente tiene injerencia el gobierno. Esos son los problemas que se vieron, por ejemplo, en la Federación Deportiva de Tungurahua, imagínense, yo tenía una estadística que me parece que en 5 o 6 años pasaron como 11, 12 presidentes de la federación. Más interventores. Más todo. No hubieron procesos. Y además, Fabricio, los clubes que se construyeron con esa ley son clubes de papel, porque exigen, por ejemplo, que se tenga un deportólogo, exigen que se tenga instalaciones. Yo pregunto, de los clubes que han sido aprobados, ningún club tiene una infraestructura que cumpla con la ley. Se han creado clubes de papel, asociaciones de papel. La estructura y el sistema deportivo en el Ecuador es totalmente de papel. O sea, es necesario cambiar radicalmente la ley. Hay que cambiar radicalmente la ley para despolitizar primero y para permitir que realmente quienes son la razón del deporte, que son los deportistas, se beneficien, y para promover la salud física y mental de las familias ecuatorianas, que para mí es fundamental. En otro tema que usted propone, que no está en el plan de trabajo, pero lo revisé en sus redes, es la ley de emprendimiento joven. ¿Qué tendría esta ley de emprendimiento joven? Bueno, lo que le hablaba hace un momento, Fabricio, los jóvenes salen de la universidad y en la actualidad lo que más aspiran es trabajar en una empresa privada o pública, porque emprender es casi que imposible. Primero, por la situación económica que estamos atravesando. Segundo, por las trabas que hay para los emprendedores. Yo le contaba el tema de mi hijo y de muchos amigos también que de alguna manera he tenido conocimiento, que empiezan con un emprendimiento, primero les exigen papeles como usted no tiene idea. Segundo, por ejemplo, a un joven cuando no tiene recursos y necesita hacerse un crédito en el banco, como le dije hace un momento, le piden un pasado crediticio, esos requisitos tienen que eliminarse. Lo que hay que hacer es acompañar a ese joven en su emprendimiento para que tenga éxito. Pero, por ejemplo, ¿por qué no ha funcionado? Porque ya desde la época de Correa con Moreno se ha intentado mi primer empleo joven, y son propuestas que no funcionan. Porque no solo depende de decir, vamos, que tengan mejores condiciones. El país no da las condiciones ni para emprender, ni para tener trabajo privado. O sea, en la actualidad la situación económica es complicada, definitivamente. Y emprender es sumamente difícil, ponerse un negocio es sumamente difícil, pero se hace más difícil con todas las trabas que nos solicitan para poder
ponernos un negocio, tenemos que llenar un sinnúmero de papeles. Entonces yo creo que primero hay que bajar el número de papeles que nos piden para ponernos una empresa y segundo, hacer créditos para el joven a más baja tasa de interés y a más largo plazo para facilitar el emprendimiento. Para ir finalizando con la entrevista, Fernando, hay un tema de debate nacional de hace mucho tiempo que es el aborto. La posibilidad de legalizar el aborto en caso de que una mujer haya sido violada. ¿Usted estaría de acuerdo si es que se propone esa ley? Bueno, yo he hecho un análisis profundo de los temas, he analizado las dos posiciones y he llegado a la conclusión de que el bien más preciado que tenemos los seres humanos es la vida, definitivamente. Y que cada ser humano llega a este plano de vida a cumplir un cometido en las circunstancias que tenga que llegar o de la forma que tenga que vivir. Aunque una mujer haya sido violada. Nadie está en la capacidad de coartar el proceso de existencia de un ser humano. A lo mejor esa persona que fue violada tiene que pasar eso y estaba escrito que tiene que pasar eso y tiene que enfrentar y tiene que superarlo, pero no está en la capacidad de eliminar el proceso de otro ser humano que viene en camino y que tiene que igual enfrentar la vida de la manera que se la presente. Todos tenemos problemas, unos más, otros menos, otros problemas graves indudablemente que causan sufrimiento, nadie dice lo contrario, pero el ser humano está en la capacidad de superar y de crecer tanto espiritualmente como conciencialmente, Fernando, para enfrentar los problemas. ¿Usted tiene hija? No tengo hija. ¿Sobrina? Sobrinas tengo. Usted me decía un caso que los delincuentes entran y hasta violan a su familia. Si le violan a su sobrina y su sobrina se queda embarazada, ¿es justo que su sobrina tenga un hijo de una violación? Es la manera que ella tuvo que pasar en la vida y tiene que tener la capacidad de y el nivel espiritual injusto, y el nivel porque conciencial. No fue su decisión. O sea, si me dices lo que tuvo que pasar en la vida, está bien. Que si por último yo decidí tener relaciones sexuales con mi pareja y no me cuidé, siendo joven perfecto, digamos, fue mi decisión, pero le violaron. A ver, una cosa le pregunto a usted, Fabricio. ¿Los problemas que usted enfrenta en la vida son todos porque usted se lo ha buscado o porque son producto de la vida que a veces se dan circunstancias que se le presentan y que se dan sus problemas? Pero yo tendré la opción después de decir si quiero o no qué hacer con ese problema. Pero nadie me va a exigir a mí que, digamos, tengo un problema en el trabajo, no me lo busqué yo y me multan, qué sé yo. Ya, pues yo tengo la decisión de irme o no del trabajo, pero nadie me va a obligar a quedarme aquí, como le quieren obligar a una mujer que fue violada, y no una. El año anterior fueron más de 10,000. ¿Qué hacer con esas personas? Yo creo que todo viene desde atrás. Es porque estamos en una sociedad enferma. Sí, eso estamos, que necesita educación. Eso estamos de acuerdo. Pero si se deriva en un acto como esos, definitivamente la persona que tuvo que pasar ese acto, tuvo que pasar en la vida ese acto y tuvo que enfrentarlo. Pero no tiene la capacidad como para coartar el proceso de existencia de otra persona que tuvo que llegar a esta vida de esa manera y tuvo que a lo mejor superar ese problema en el transcurso de su vida. ¿Y qué tal si lo logra superar y llega a ser un ser humano extraordinario? Pero nadie les va a obligar a que aborten, nadie. Esa es una decisión de la mujer. Pero ya estamos hablando de un ser vivo, pero es una decisión, de alguien que late. Pero es la decisión de la mujer. Nadie está diciendo todas las mujeres violadas tienen que abortar. Pero por más decisión que tenga no puede coartar el proceso existencialista de un ser humano. ¿Y qué tal al revés? ¿Qué tal si esa mujer, como otra candidata me contaba casos, tiene problemas obviamente emocionales, maltrato de su hijo, no quiere tener su hijo, es víctima de una violación? No de una relación que digamos aunque sea de fiesta, no, de una violación. ¿Qué va a pasar? Yo no digo que sea fácil, sí, yo digo que los seres humanos venimos a este plano de vida a cumplir un cometido y tenemos que enfrentar la vida de la manera que se nos presenta y no tenemos para mí la capacidad de quitar la posibilidad de que otro ser humano cumpla con su cometido de vida. Fernando, está bien, ¿y qué hacer con esas más de 10,000 mujeres, las que denuncian? Porque usted sabe que las violaciones se dan en el seno del hogar. Hay adolescentes, niñas de 12 años, con hijas de sus padres. ¿Cree que eso es justo?
definitivamente nadie dice que es justo o no es justo. Tiene que esa niña es algo injusto. a los 13 años pero eso no puede cargar un hijo y un hermano a la vez. Pero eso no puede conducir a que esa persona tenga que eliminar el proceso de un ser humano que tuvo que llegar a este mundo. Vea, yo he leído la vida, por ejemplo, de Lucy Hay. Sí, ella vivió con su padrastro y con su madre. Su padrastro se drogaba, igual su madre, y el padrastro le violó. Sí, y ahora usted consulte quién es Lucy Hay. Y si quiere yo le cuento 100 historias de las otras. Sí, pero desgraciadamente es producto ahí de que el gobierno no acompaña a esos casos. No, por eso le digo, porque yo creo que debe haber una estructura. Eso le digo, ¿qué hacer? Perfecto, ustedes porque yo digo que no es que sea fácil. Indudablemente que es un tema difícil y por eso estamos discutiendo y por eso el país está conversando sobre estos temas, porque son situaciones sumamente difíciles. Y yo entiendo el sufrimiento de esa niña, de esa joven que fue violada, pero también hay que entender que ese ser humano, inclusive esa niña que fue violada, tiene que enfrentarse a esa realidad y tener la capacidad de superar esa situación que a lo mejor le acompañe muchos años en su vida, porque hay cosas que a los seres humanos nos ocurren y que es difícil olvidarnos, pero yo creo que en el proceso de vida, en el proceso de existencia, nadie está en la capacidad de cortar ese proceso para un ser humano que a lo mejor tiene la capacidad de superar ese problema. Está clara su posición. Ahora, ¿qué hacemos con esas mujeres y con esa realidad? Tenemos, todos los días? para eso está el gobierno. ¿Qué hacer? Para eso, primero, yo creo que hay que, esas niñas, esas jóvenes, hay que educarles en los colegios a todos para que denuncien. No están denunciadas, pero ahí están. Sí, lamentablemente no denuncian. Claro, muchos no se denuncian. Claro, no denuncian. ¿Para qué? Para evitar que ese individuo que le violó, primero no le siga violando y segundo no viola a otra persona. Tercero, el gobierno tiene que acompañar a esa gente, a esas personas, a esas niñas, a esas mujeres, para que logren superar, que es un tema sumamente difícil, yo comprendo y entiendo, pero todos hemos pasado situaciones difíciles de sufrimiento en la vida y mucha gente hemos tenido que superar circunstancias sumamente complejas, pero para eso estamos en la vida. Yo digo una cosa y siempre he pensado esto y me llevo por algo que alguien me dijo una vez y que lo comparto. Los problemas son mis maestros y de ellos aprendo. Sí, pero le aseguro que ni de lejos violado, sí, definitivamente violado son problemas y embarazado complicados, de un violador. Complicadas. Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber venido a Diario La Hora. Gracias, Fabricio. Lo fundamental que yo quiero decirle a la ciudadanía, que como el que más soy totalmente respetuoso al pensamiento ajeno, me encanta conversar, discutir, quizás con posiciones totalmente contrarias, pero yo creo que lo que tiene que primar fundamentalmente es el respeto al pensamiento ajeno. Así es, Fernando, para eso es este espacio, para eso se hace periodismo, para las divergencias, para discutir, para debatir y para que de esto amigos y amigas que siempre nos ven, nos escuchan, puedan sacar ustedes sus conclusiones, puedan meditar su voto, puedan ver la mejor opción este próximo 7 de febrero. Nuevamente le agradecemos a Fernando Gavilanes, quien es el candidato asambleísta por Tungurahua, por Creo Lista 21. Mañana nos va a acompañar Patricio Sarabia, quien fue alcalde de Píllaro, ahora está postulando también para la asamblea, él es representante de Suma. Amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de mantenerse informados en Diario La Hora, porque Diario La Hora tiene lo que usted necesita saber. Hoy quiero proponerles algo. Hoy quiero proponerles que construyamos libertad, que construyamos esperanza y que construyamos un futuro mejor, con valor, con esfuerzo, con coraje y con trabajo duro. Es el tiempo de soñar y ser la Tungurahua que soñamos. José Antonio Romero, asambleísta por Tungurahua. El GAD Municipalidad de Ambato informa. A partir del 4 de enero puedes acercarte a cualquiera de los puntos de atención para el pago del impuesto predial. Si cumples con tus obligaciones tributarias hasta el 15 de enero, accederás al 10% de descuento sobre el impuesto.
Del 16 al 31 de enero recibes el 9% de descuento, y así sucesivamente cada 15 días hasta el 30 de junio. Puedes realizar tus pagos en el balcón de servicios del edificio matriz de la municipalidad, el edificio central, edificio municipal de la Dirección de Tránsito, Tía Laboral, edificio de servicios públicos, agencia de matriculación vehicular, así como las ventanillas de los mercados Modelo y Simón Bolívar. Recuerda que puedes hacer el pago en efectivo, transferencias o tarjetas de crédito. Gracias a tu contribución podemos realizar obras en beneficio de toda la ciudadanía y juntos hacer de Ambato la gran ciudad del Ecuador. GAS, Municipalidad de Ambato. Autorización número 01064. CNE, Elecciones Generales 2021. Soist DX3. Encuéntralo en Automecano. Juntos atravesamos los peores momentos. Nos hemos dado la mano. Nos apoyamos para resistir. Y juntos nos motivamos para seguir trabajando. Aún estando separados, nos sentimos acompañados, comunicados y unidos. Si lo que necesitas es volar, nosotros te impulsamos a despegar. Juntos, somos creativos y efectivos.